Me dijeron, no eres bienvenida aquí, así que compré la empresa familiar y los eché a todos. El aire en el salón de la casa de su madre estaba cargado. La luz dorada del atardecer se colaba a través de las ventanas, reflejando la tensión en los rostros de cada uno de los asistentes. Marta se sintió como un pez fuera del agua. La reunión familiar había comenzado con risas y abrazos, pero pronto se transformó en un desfile de miradas críticas y murmullos despectivos. «¿Por qué has vuelto? No pensábamos que te atreverías a presentarte», le dijo su primo Andrés con aquella sonrisa ingrata que tanto la molestaba. La herida fue profunda. Esa frase regresó a ella como un eco, resonando en su interior. Sentía el nudo en su garganta, el calor en sus mejillas. «¿Por qué siempre me menosprecian?», se preguntó mientras se hundía en su propia inseguridad. Pero en su mente, una chispa empezó a brillar. ¿Y si, en lugar de huir de ese lugar que nunca la había aceptado, reclamaba lo que es? Con cada firma de documentos sentía una mezcla de euforia y miedo. Era un acto de rebeldía, de afirmación. Despedir a quienes la habían menospreciado fue un placer agridulce. Sus caras confundidas y llenas de incredulidad fueron un espectáculo memorable. Les echó a todos, uno por uno, dejando atrás el sabor de la victoria. Pero la parte más difícil aún estaba por llegar. Mientras caminaba por las oficinas vacías, encontró un proyecto olvidado, una idea frustrada de su padre envuelta en polvo. Era un plan innovador que jamás vio la luz. Esto podría salvar la empresa, pensó. Pero para llevarlo a cabo, necesitaba la ayuda de su primo Andrés, el mismo que la había menospreciado. Esa idea le producía un nerviosismo extraño, pero sabía que era su único camino. Sin embargo, al acercarse a él, notó que no estaba tan dispuesto a colaborar. «¿Por qué tendrías que recurrir a mí?», respondió con desdén. Esa mirada desafiante provocó que se le encogiera el estómago. Recordó todas las veces que había sentido que no era suficiente, que siempre estaba 2 pasos detrás de todos. «Tal vez no sea bien recibida ni ahora», pensó, consumida por el miedo. La zancada hacia adelante era cada vez más pesada. Enfrentarse a su primo significaba confrontar no solo a él, sino a todo su pasado, a todas las veces que se sintió ridícula. ¿Soy la venganza o la redención que necesito?, se preguntaba mientras los murmullos de su familia aún reverberaban en su mente. Esa lucha interna la llenaba de ansiedad. ¿Podría realmente reconciliar todo esto? ¿Sería capaz de transformar su futuro mientras las miradas críticas de su familia la perseguían? La respuesta seguía siendo un misterio, y el futuro aún más incierto. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos». Mientras Marta esperaba la respuesta de Andrés, el aire a su alrededor se volvió más pesado. La tensión era palpable. En su pecho, el ritmo de su corazón latía rápidamente. «No puedo fallar ahora», pensó mientras se armaba de valor para enfrentar a su primo. Se acercó a él, sintiendo cada paso como si fuera una eternidad. «¿Andrés? Necesito tu ayuda con esto», dijo, intentando sonar segura. La mirada que le devolvió fue fría, llena de desdén. «¿Ayudarte a ti? Eso sería un chiste», respondió. Justo cuando iba a replicar,
Un estruendo ensordecedor resonó en la oficina. Las luces parpadearon y un grito desgarrador llenó el aire. Todos se volvieron hacia la puerta principal, donde una figura discutía visiblemente con el guardia de seguridad. Era su hermana Sofía, pero no estaba sola. La había seguido un grupo de personas que traían consigo un aire de descontento. Sus rostros eran familiares y ajenos a la vez. Políticos locales y periodistas, armados con micrófonos y cámaras, entraron sin permisos, rompiendo las barreras de la familia. «Marta, necesito hablar contigo», gritó Sofía. La agitación en su voz era evidente. Las palabras de su hermana la sacudieron. Marta no sabía si emocionarse o asustarse. «¿Qué ocurre? ¿Por qué están aquí?», preguntó con un nudo en la garganta, mientras el grupo se acercaba, cámaras listas para captar cada reacción. «Hay algo que tienes que saber, algo que cambió todo en nuestra familia», continuó Sofía, mirando a su alrededor, como si le pesara la mirada crítica de Andrés. «Él, nuestro padre». Sofía tragó saliva, incapaz de continuar. El silencio de la habitación se tornó electrizante, cada mirada fija en ella. «¿Qué pasa con papá?», preguntó Marta, llena de confusión y miedo. La respiración se le volvía pesada. Justo cuando Sofía se preparaba para hablar, un hombre del grupo interrumpió. «Marta, tienes que saber que tu padre estaba involucrado en más de lo que imaginabas. Había un trato sucio con socios oscuros. El negocio familiar está en peligro y nadie puede ayudarles si no entienden la verdad». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. La incredulidad la envolvió. «¿Qué dices? ¿Qué tratos? Es imposible», gritó, pero las voces alrededor comenzaron a apilarse. Murmullos de escándalo y shock llenaron la sala. Andrés se adelantó. Su arrogancia se desvaneció ante la nueva revelación. «¿Es cierto, Sofía? ¿Qué has hecho? Nunca debiste traerlos aquí». Mientras abrazaba a su hermana, una ola de emociones atravesó a Marta. Confusión, traición, rabia y un amargo alivio. Su lucha no solo era contra ellos, era contra un legado que nunca eligió. Justo en ese momento, los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de advertencia. «La policía está en camino», vociferó uno de los periodistas. Marta sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué otros secretos estaban por salir a la luz? Esa pregunta la ahogaba. Con un nudo en el estómago contempló el caos que se desataba. ¿Sería capaz de salvar la empresa familiar o se desmoronaría junto con el legado de su padre? Todo estaba en juego y las respuestas que buscaba parecían más distantes que nunca. ¿Qué más le ocultaban? ¿Estaba su familia desmoronándose ante sus ojos? La incertidumbre era aterradora y a la vez ya no podía ignorar su deseo de saber la verdad. El caos se desató en la oficina, mientras los murmullos se transformaban en gritos. «La policía está en camino». Resonaban las voces, pero Marta estaba atrapada en una tormenta de pensamientos. La jerga periodística se apoderaba de la sala. Cada micrófono listo para capturar el momento exacto en que todo su mundo se desmoronaba. «¿Qué más sabes, Sofía?», exigió Marta. Su voz temblaba con furia y miedo. Su hermana, visiblemente nerviosa, buscaba las palabras. «Papá, él estaba involucrado en cosas sucias, pero eso no es todo». Justo en ese instante, un hombre con rostro acentuado y mirada brillante, que había estado al fondo, dio un paso al frente. Era un político local, alguien que había sido parte del entorno familiar en ocasiones. «Marta, tenemos algo que mostrarte», dijo. Su voz gravísima hizo que el aire se espesara aún más. Marta sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué puede ser peor que esto?», pensó. La multitud se hizo a un lado, mientras él sacaba un sobre manila arrugado.
Con manos temblorosas lo abrió. Estás en peligro. Tu padre debía dinero. Un gran peligro. Y no solo a banqueros. Estaba enredado con unos tipos peligrosos, traficantes. Un grito se escapó de los labios de Marta. ¡No! Eso no puede ser verdad. Su mente se activó, tratando de digerir la enormidad de lo que escuchaba. Las miradas estaban fijas en ella, una mezcla de curiosidad y asombro. Sintiéndose acorralada, su mundo comenzó a girar. ¿Por qué no me dijiste esto antes, Sofía? Lo descubrí hace poco, Marta. Nunca quise que estuvieras involucrada en esto. Sofía intentó explicarse, pero su voz se perdió en el barullo y crecía cada vez más. Esto va mucho más allá de lo que pensábamos. El político intervino, deteniéndose frente a Marta, bajando el tono. Tu padre no solo mintió, cometió crímenes. Y los que se ven envueltos siempre acaban pagando el precio. Marta dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza. La habitación giró y la angustia la invadió. La traición no solo venía de sus primos, sino de su propio padre. Si todo esto es cierto, entonces, ¿qué me queda? Murmuró. Esa pregunta, un eco en su mente, golpeó su pecho como una piedra. De repente, en medio del caos, un sonido aterrador rompió la tensión. Una explosión resonó desde el exterior. El vidrio de las ventanas tembló y el aire se llenó de polvo. La gente gritaba. ¡Salgan! ¡Rápido! Las voces se entrelazaban en un mar de pánico. Marta sintió que el mundo se desmoronaba. ¡La policía! Gritaba la multitud, pero Marta estaba paralizada, mirando cómo el polvo se elevaba como un velo, mezclándose con su confusión. «¡Sofía! ¡Tenemos que irnos!», gritó, pero su hermana no la escuchaba. El sonido de sirenas llenó el aire, resonando como un mal presagio. «¿Por qué todo esto? ¿Qué más ha ocultado papá?», se preguntó Marta. De repente, una nueva revelación la golpeó. En su mente, recordaba algo que había olvidado. El amigo de su padre. Alguien que siempre había estado presente, siempre en la sombra. «¡Eduardo!», exclamó. Si él sabía, podría ser la clave. Marta se dirigió hacia la puerta, la multitud en su camino. Era su única salida, su única esperanza. Pero su corazón latía tan fuerte en su pecho que casi no podía respirar. ¿Podría hacer esto sola? ¿Qué sucederá si realmente todo colapsa?, se preguntó en silencio. El futuro era incierto y con cada paso se adentraba en un nuevo territorio lleno de secretos oscuros. ¿Podría encontrar a Eduardo y desentrañar la verdad antes de que la situación se volviera irreversible? ¿O tal vez lo que descubriera cambiaría todo lo que había creído hasta ahora? Marta se sentó en la mesa. El aire pesado la envolvía mientras el pánico comenzaba a dominarla. Miró a su hermana, que parecía perdida en sus pensamientos. «¿Qué más está pasando, Sofía?», exigió, el miedo mezclándose con la frustración. Sofía abrió la boca, pero las palabras no salían. La multitud alrededor de ellas comenzaba a inquietarse. Los murmullos se entrelazaban con el sonido de sirenas que se acercaban. El hombre del grupo, el político, seguía observando a Marta como si esperara una reacción de ella. «Marta, esto es más grande de lo que piensas», dijo, su voz grave resonando en la sala. La tensión aumentaba, cada vez más palpable. «Tu padre hizo tratos horribles». «¡Basta!», gritó Marta, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Qué más puedes decirme que no sea una invención?». El silencio la rodeó, lleno de expectativas y miradas llenas de juicio. Luego, un nuevo destello de rabia fue interrumpido por el sonido de la explosión. No era un eco distante, estaba justo afuera,
sacudiendo las paredes de la oficina con una fuerza aterradora. «¡Al suelo!», gritó alguien. El ruido se mezcló con el cristal rompiendo y el caos se desataba como un torrente. Marta, aturdida, vio cómo algunos en la multitud caían. Instintivamente se agachó, el nudo en su garganta estrecho como una soga. Sofía estuvo a su lado, intentando protegerla. «Marta, hay que salir de aquí», dijo, su voz apenas audible entre el griterío. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta principal se abrió de par en par, revelando a un grupo de hombres encapuchados. El pánico se disparó aún más. La multitud se dispersó, como si fueran hojas secas. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos, apuntando con un arma. La gente chilló, y Marta sintió que el corazón le latía con fuerza. «Solo estamos aquí por negocios», continuó. Algo en la voz del hombre resonó con un aire confesional que aturdió a Marta. «¿Por qué están aquí? ¡Suéltame!», exigió una voz detrás de ella. Era Andrés, que intentaba avanzar, pero el tipo con el arma lo empujó hacia atrás. «Silencio, tú no eres parte de esto», dijo el desconocido, y Marta se dio cuenta de que lo miraba con desdén. El tiempo parecía detenerse. «Marta, eres tú quien tiene que decidir», susurró Sofía, sus ojos reflejando un miedo profundo. Pero antes de que Marta pudiera contestar, el hombre de la capucha se acercó un paso más. «Tu padre te dejó algo más que deudas. Te dejó un secreto y venimos a reclamarlo». El mundo se paralizó. «¿Qué estás diciendo?», ella preguntó Marta, la incredulidad recorriéndola como un escalofrío. El hombre aflojó la capucha, revelando un rostro conocido. Eduardo, el viejo amigo de su padre. «¿Eduardo? ¿Eres tú?», murmuró Marta, la confusión anidándose en su pecho. «¿Qué significa esto? ¿Por qué estás?». Pero Eduardo levantó una mano. «No hay tiempo, Marta. Debes entender que tu padre no es a quien pensabas. Tienes un legado a ti, un oscuro, y una decisión que tomar». Marta sintió que el suelo se desvanecía nuevamente. «No, no puede ser», se negó. «Él me amaba, me cuidaba». Pero sus palabras sonaron vacías, resonando en una verdad que ya parecía escapar. La mirada fría de Eduardo fue una punzada en el alma. «El amor es un velo del que hay que desprenderse. Y ahora, o estás en medio de esto. ¿Serás parte de ello o lucharás?». La pregunta quedó colgando. La realidad la abrumaba. Le devolvía ecos de todo lo que había creído. La confusión, el miedo y la ira se fundieron en su interior. Tenía que decidir. ¿Se uniría a un legado lleno de secretos y traiciones o trataría de liberarse de él? Pero ¿a qué costo? El estruendo de pasos en la calle irrumpió en su mente. La policía estaba muy cerca, pero esta vez la mayoría de los presentes se habían dispersado. La decisión estaba sobre ella, cruda y despiadada. El caos que la rodeaba era solo el comienzo. En ese momento crucial, Eduardo dio un paso más. «Si no me crees, mira esto», dijo, sacando un documento arrugado de su chaqueta. «Es la última carta de tu padre. Habla de un trato que nunca debió realizarse y de su verdadero destino». Marta sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué?», pensó. «¿Qué más hay? Quizás para siempre». Marta sintió que el aire se le escapaba mientras Eduardo sostenía el documento. La mirada de todos los presentes estaba fija en ella. Los murmullos apenas se oían sobre el eco de su propio corazón latiendo a 1000 por hora. «¡Qué legado oscuro!», pensó una y otra vez. La multitud seguía dispersándose, pero ella no podía apartar la vista de Eduardo. «Este documento revelará la verdad», dijo él, rompiendo el silencio tenso. «Tu padre firmó un pacto que lo ató a estos hombres peligrosos. Desde entonces, su vida y la tuya han estado en juego». Marta se sintió mareada. «Esto no puede estar pasando», pensó. «Mi padre no era un criminal. Él me amaba». Pero la voz de su hermana Sofía resonaba en su mente. «Él no era quien pensabas».
La bronca y la traición llenaban su pecho y la incredulidad la ahogaba. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera de tensión. «Aléjate de ella», resonó desde la entrada. Era Andrés, enfurecido, abriéndose paso entre la multitud. El caos hizo que todos se volvieran a mirar. «Este hombre no puede servirte. Él está involucrado en todo esto». Marta sintió que se detenía el tiempo. «¿De qué hablas, Andrés?», preguntó, su voz temblando. «¿Cómo sabes?» «Lo sé todo. Eduardo ha estado en contacto con papá desde antes». «Era su amigo, pero no su aliado», gritó. «Te quiere manipular, Marta. Él ha estado detrás de esto todo el tiempo». El rostro de Eduardo se tornó sombrío. «Eso no es cierto. Tu padre había cosas que te ocultó y que yo intenté ayudar a resolver». Las sirenas de la policía aullaban más cerca. Marta sentía que se estrangulaba. «¿Qué es verdad? ¿Quién miente aquí? Esto es una locura». La angustia conflictiva crecía dentro de ella, y miró a Sofía, buscando alguna respuesta. Un indicio de qué creer. Sofía estaba pálida, su mirada perdía entre los dos hombres. «Marta, yo solo quiero protegerte. Papá no es quien pensabas, y este hombre, él es el que puede ayudarte en esto». Marta sintió un frío recorrerla. Se dio cuenta de que el apoyo de su hermana se estaba desvaneciendo. «¿Quién eres, Sofía? ¿Por qué me haces esto?» «Porque hay más en juego, más de lo que sabes. Ellos vienen por ti y tal vez no haya vuelta atrás». Las palabras de su hermana fueron un puñal que atravesó su corazón. Todo el mundo estaba contra ella, o, mejor dicho, se sentía sola en un mar de incertidumbres. En un giro repentino, alguien en la multitud dio un paso adelante. Era Ramón, el ex socio de su padre. «Es cierto. Tu padre se metió en problemas que ni él mismo podía manejar. La mafia está a sus pies», gritó, la desesperación visible en su voz. Las miradas se fijaron en él, y el aire se llenó de murmullos. «Ramón, ¿qué sabes tú de esto?», preguntó Marta, sudor frío corriendo por su frente. «Lo sabía desde el principio», dijo Ramón. «Él trató de engañaros a todos, pero te involucra hasta el cuello, y si no actúas, si no tomas una decisión». El sonido de una explosión retumbó de nuevo, esta vez más cerca. Los cristales de las ventanas estallaron, y un grupo de encapuchados irrumpió en la habitación. Los gritos llenaron el espacio. «Nadie se mueve. Buscamos a Marta». ¡Gritaron! Sus voces graves resonaban terroríficas. La multitud se disipó y el pánico se desató. Las miradas se cruzaban entre la confusión y el horror. Marta sintió que su mundo se desmoronaba. «¡Mamá!», gritó. Recordó a su madre con angustia. Soñaba con protegerla de todo esto. «¿Y si me llevan?». Uno de los encapuchados se acercó a ella, su mirada helada. «Tu padre nos debe», dijo, «y tú eres la única que puede pagar la deuda». Su voz era un susurro que resonaba como una amenaza abierta. «¿Qué? No». Se estalló contra la realidad. El nudo en su pecho se volvió más apretado. «No, no puede ser». Sintió que todo se desvanecía. «¿Qué has hecho, papá? ¿Quién soy yo en todo esto?». La situación se tornó desesperada, y vio a Sofía y Andrés entre el caos. «¡Responden! ¿Por qué nadie me dice la verdad?». Las palabras escaparon de sus labios como un lamento. Justo cuando el hombre encapuchado alzaba su arma, el corazón de Marta se congeló. De repente el ruido de las sirenas se apagó. Un silencio abrumador envolvió la habitación. La verdad se hacían pedazos. Marta estaba atrapada, y una pregunta atormentaba su mente. ¿Qué más había escondido su padre que podría destruirla para siempre? La respuesta se sentía más lejana que nunca, y el caos que la rodeaba no hacía más que aumentar su desesperación. Marta sintió que el aire se le escapaba, mientras el encapuchado la miraba fijamente. «Tu padre nos debe», resonaba en su mente como un eco aterrador. «¿Qué significa eso?», se preguntó, con el pánico apoderándose de su cuerpo. Sin embargo, no hubo tiempo para procesar el miedo.
La situación se tornaba crítica. Justo cuando el hombre iba a continuar, un estruendo impactante interrumpió la tensión. La puerta principal voló por los aires y un grupo de policías irrumpió en la sala, con armas desenfundadas. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!, gritó uno de los oficiales, y el caos se desató. Los hombres encapuchados comenzaron a retroceder. Pero uno de ellos tomó a Marta del brazo, apretando con fuerza. «¡Déjala ir!», gritó Andrés, avanzando con valentía, pero fue golpeado de inmediato por otro encapuchado. El sonido del golpe resonó, y el corazón de Marta se detuvo por un instante. «¡Andrés!», su voz apenas pudo salir, mientras las lágrimas nublaban su visión. La tensión era palpable. Las sirenas resonaban fuera de la oficina, y el grupo de policías avanzaba. Pero la mirada del encapuchado en el que Eduardo había confiado la llenaba de inquietud. «¡Suéltame! No tengo nada que ver aquí», exigió, luchando por liberarse. En ese momento, una ráfaga de disparos estalló y el sonido retumbó en sus oídos. Todo dejó de tener sentido. Algunos gritos se hicieron eco en la atmósfera de caos. Marta se lanzó al suelo. El sudor corría por su frente y su corazón latía desbocado. De repente, una figura familiar apareció en medio del tumulto. Era su madre, Rosa, una presencia inesperada que la llenó de confusión y alivio. «¡Marta!», la llamó, despachando a los policías que intentaban controlar la escena. «¿Qué hace aquí?», se preguntó Marta, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Mientras su madre se acercaba, un rayo de esperanza iluminaron su corazón. Pero a la vez, un profundo temor la invadió. ¿Qué más estaba por descubrir? «¡Marta, escúchame!», ordenó Rosa, sus ojos llenos de desesperación. «Hay algo que necesitas saber, algo que no te he contado. Tu padre estaba en problemas, pero no como imaginas». Las palabras de su madre la atraparon. Cada sílaba representaba un secreto que destrozaría todo lo que creía. Pero antes de que Marta pudiera procesar el significado de «en problemas», el encapuchado que la había apresado en un acto de desesperación realizó un movimiento brusco. «¡Sáquenla!», gritó, y justo cuando Marta miró a su madre, el tiempo se congeló. Una segunda explosión resonó, esta vez dentro de la oficina. Un destello de luz iluminó la habitación. Marta sintió una ola de terror. «¡Mamá!», gritó, pero todo sucedió demasiado rápido. Un humo espeso comenzó a llenar el espacio, y mientras luchaba por mantenerse en pie, vio cómo su madre caía al suelo. «¡No, no!», fue un grito desgarrador que rasgó el aire, llenando el espacio con dolor. La escena se tornó caótica, con gritos de pánico, y Marta sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡No, mamá!», corría hacia ella, pero las sombras que rondaban la oficina se hicieron más densas. En un instante, un grito proveniente de Eduardo sacudió su atención. «La verdad es más oscura de lo que imaginas, Marta». Su mente trataba de asimilar lo que estaba sucediendo, pero el caos y el dolor nublaron su juicio. La imagen de su madre en el suelo se grabó con fuego en su memoria. «Tienes que elegir, Marta. O los secretos de tu padre te aplastarán juntos a ella». La voz de Eduardo resonaba, pero su realidad se desvanecía. El silencio que siguió fue aterrador. Marta miró a su alrededor. Cada mirada, cada gesticulación, cada grito se desdibujó como una sombra. En medio de ese mar de caos, se dio cuenta de que había algo más en juego. Algo que la llevaba a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia. Las relaciones, los lazos, todo lo que había formado su vida básica. Se tambaleaban en una delgada cuerda. ¿Cuánto más debe revelarse? ¿Qué más hay oculto en este sombrío legado? La pregunta resonó en su mente mientras el mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo una sensación de impotencia y un abismo de incertidumbre.
La última imagen que vio antes de la oscuridad en su mente fue la de su madre, y en ese instante comprendió el verdadero significado del sufrimiento que había estado cargando todo este tiempo. ¿Podría incluso ser capaz de cambiar el rumbo de su destino? Miraba a su madre en el supelo, rodeada por el humo y el caos. ¡No, mamá!, gritó, pero su voz apenas era un susurro entre el griterío. La presión en su pecho era insoportable. Quería correr hacia ella, asegurarse de que estuviera bien, pero las figuras encapuchadas la mantenían cautiva, sus ojos fríos como el acero. «Marta, escúchame», volvió a gritar su madre, con una fuerza que parecía venir de un lugar oculto dentro de ella. Pero el encapuchado no se movía. La presión aumentaba, como si el aire mismo se volvía cemento, dificultando su respiración. «No puedo dejarla», pensó. La confusión giraba en su mente, como un torbellino, y un grito desgarrador se escapó de sus labios. «¡Suéltala!», exigió Andrés, su mirada llena de rabia y desesperación. Una ráfaga de disparos resonó de nuevo, y todos se arrojaron al suelo. Los corazones palpitaban al unísono. La tensión era como una cuerda a punto de romperse. «¡Mamá!». Marta extendió la mano hacia ella, pero en ese momento el encapuchado que había tomado a Andrés como blanco decidió que ya era suficiente. Sacó un arma y la apuntó. Su corazón le dio un vuelco. El miedo la paralizó. «¡No! ¡No lo hagas!», gritó. Pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. De repente, un fuerte estruendo resonó en la oficina. La ventana opuesta se hizo añicos. Un grupo de hombres en uniforme, con cascos y escudos, irrumpió. «Al suelo», ordenaron, mientras comenzaban a controlar la situación. Las sirenas seguían aullando. En medio del caos, un rayo de duda atravesó a Marta. En ese instante, el encapuchado llevó la mano al rostro de su compañero y con un movimiento rápido quitó su capucha. «¡Eduardo!», exclamó. La voz brotó de su garganta como un eco de incredulidad. Se quedó helada. «¿Qué? ¿Tú?». La traición y el miedo se tejieron en su corazón. «¿Cómo te involucraste en esto?». Eduardo sonrió, pero era una sonrisa fría, vacía. «Pensé que podrías manejarlo, Marta. Estabas destinada a esto», dijo, su voz retumbando en su cabeza como un mal recuerdo. «Tu padre sabía que este día llegaría». Las palabras resueltas de Eduardo retumbaron en ella. Un torrente de emociones la arrastró. «Ese no era su legado. Él me amaba», gritó. Pero la incertidumbre comenzó a plantear dudas en su mente. ¿Realmente me amaba? ¿O era una pieza más en su juego? Un grito cortó la sala. «¡Alto! ¡Nadie se mueve!». La tensión creció, pero un ruido ensordecedor atravesó el lugar. Una nueva explosión, esta vez más cerca. Las luces titilaron y una nube de polvo envolvió todo. En medio del caos, las habitaciones comenzaron a desmoronarse. Un fragmento de concreto cayó cerca de Marta y el terror se apoderó de ella. «¡Mamá, ven!», gritó, mientras una ola de desesperación la empujaba hacia su madre caída. La figura de Eduardo se desvaneció detrás del humo. No sabía si era un amigo o un enemigo. La traición la envolvía. «¡Marta, sigue adelante! ¡Ve!», la voz de su madre resonó. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, sintió un frío glacial en su espalda. «¿Qué más oculta esta familia?», pensó. Después de todo, el verdadero legado de su padre estaba desmoronándose ante sus ojos. En ese instante, las palabras de Eduardo cobraron un nuevo sentido. «Estabas destinada a esto». Sin embargo, mientras el caos estallaba a su alrededor, entendió que era su momento de decidir. Cuando todo parecía que se desmoronaba, la verdad más oscura
comenzó a revelarse. ¿Qué he hecho? ¿A dónde voy ahora? Se preguntó mientras el polvo regresaba, llenando su mente de oscuridad. La habitación tembló y el aire se volvió espeso. Todo lo que había creído era una ilusión. Sería fácil dejar que el pánico la dominara, pero una pregunta persistía. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y cuánto de su vida había sido una mentira? Marta sintió que el caos la envolvía. El sonido de las sirenas aullando era una sinfonía del horror que le llenaba el corazón de miedo. Todo se está desmoronando, pensó. La figura de su madre caída en el suelo parecía desvanecerse ante sus ojos. No, mamá gritó de nuevo, esforzándose por acercarse a ella. «Aléjate», ordenó el encapuchado que la sostenía, apretándole el brazo con fuerza. La desesperación inundó su ser. En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire como un rayo. Una explosión tremenda estalló detrás de ellos, desatando un estruendo que retumbó en sus oídos. Un pánico ciego llenó la sala. La puerta fue arrojada de golpe y varias sombras entraron corriendo, armadas hasta los dientes. Eran hombres de la mafia, sus rostros ocultos tras pasamontañas. «Marcos, suéltala», gritó uno de ellos, señalando al encapuchado. En un instante la tensión se desvió y el caos se multiplicó. Pero Marta no podía pensar. Se encontró mirando a su alrededor, buscando alguna salida. El mundo se sintió como si girara alrededor de ella. La multitud empezó a correr y el encapuchado apretó más su agarre. «No te muevas», le dijo, su voz como un trueno. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un segundo grito resonó en la oficina. «¡Mamá!». Atrapada entre el miedo y la confusión, Marta volvió la mirada a su madre, y lo que vio la dejó helada. Rosa, con los ojos llenos de terror, levantaba algo en su mano, un objeto brillante. La sala quedó en silencio, la tensión en el aire era aplastante. «¿Qué tienes ahí?», murmuró Marta, sin poder apartar la mirada. En ese instante, una revelación se materializó ante sus ojos. La verdad estalló en su mente como un rayo. «¡No! ¡No puede ser! Es un dispositivo de seguimiento, papá lo tenía, y tú eres su única salida», dijo su madre, señalando a Marta. Un frío recorrido por su espalda. «¿Qué? No entiendo». Lo grabó todo. Sus últimos tratos, la corrupción, las amenazas. La voz de Rosa temblaba, pero había claridad en sus ojos. «Si lo activas, sabrán todo». Marta sintió como si la tierra se deslizara debajo de ella. «¿Estás diciendo que tenemos el control sobre toda esta locura?». Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que significaba, una ráfaga de disparos resonó. Un hombre de la mafia se lanzó hacia su madre, intentando quitarle el dispositivo. «¡No!», gritó, pero el tiempo parecía ralentizarse. Marta se movió sin pensar. Con un empujón le arrebató el objeto a su madre. «¡Sálvate!», le gritó. Al instante un impacto seco resonó. ¡Un disparo! Todo se paralizó. La figura de su madre cayó al suelo. «¡Mamá, no!». El mundo se volvió negro. El dolor se arremolinó en su pecho. La angustia era un animal salvaje. ¿Por qué? Tenía que protegerla. En un giro catastrófico, la vida de Marta se transformó en un mar de caos y desesperación. A su alrededor, el griterío se convirtió en un murmullo distante. El encapuchado, ahora atrapado entre las balas y la confusión, se convirtió en una sombra. Mientras la figura de su madre caía lentamente, convirtiéndose en una mancha en el suelo. Y en su mente, una última imagen apareció. El rostro de su padre, su sonrisa, los secretos que había ocultado. «Esto no se acabará aquí», juró para sí misma. Las palabras resonaron en su mente y el dispositivo en su mano se volvió su único ancla, su única posibilidad de encontrar la verdad.
¿Qué legado oscuro dejó mi padre? ¿Qué más hay por descubrir? Las preguntas se agolpaban, llenando su interior de fuego y venganza. El caos externo estallaba, pero la verdadera batalla apenas comenzaba en su corazón. Marta se quedó paralizada, viendo cómo su madre caía al suelo. El mundo a su alrededor se desvanecía en un ruido sordo. Su corazón se detuvo. ¡No, mamá! Gritó. Su voz se ahogó en un mar de caos. El encapuchado se inclinó, listo para atacar de nuevo. Pero justo en ese instante, el estruendo de la explosión resonó en sus oídos, robándole la respiración. Demasiadas emociones la abrumaban. La ira, la tristeza y el terror chocaban en su pecho. Esto no puede estar pasando, pensó, sintiéndose atrapada en un laberinto oscuro, con su madre a sus pies y su futuro desvaneciéndose. «Déjala», gritó Andrés, mientras continuaba forcejeando con otro de los encapuchados. El sonido de la lucha atrajo la atención del grupo. La escena era un caos. El aire estaba lleno de polvo. El sonido de las sirenas resonaba desde afuera. Y las sombras bailaban sobre las paredes. Fue entonces cuando un destello de luz atrajo la mirada de Marta. Su madre, con manos temblorosas, levantó un objeto brillante. Era el dispositivo de seguimiento. Marta se congeló. «Mamá, no, bájalo». Pero la voz de su madre era clara y firme. «Esto es nuestra única oportunidad, Marta. La verdad está aquí. Actívalo». Las palabras hirvieron en su mente, trayendo consigo una mezcla de esperanza y miedo. De repente, la mirada de su madre cambió. Sus ojos se agrandaron, llenos de una angustia que Marta nunca había visto antes. «Marta, corre», gritó, dando un paso hacia atrás, como si presintiera algo terrible. Un segundo después, una sombra se erguía detrás de ellas. El encapuchado que sostenía a Marta la arrojó hacia el lado. «¡Salgan del camino!», rugió, apuntando su arma al grupo. La luz del dispositivo brillaba intensamente mientras su madre luchaba por encenderlo. Pero algo estaba mal. Un sudor frío recorrió la espalda de Marta. «¡Eduardo!», gritó de repente su madre. Marta se dio cuenta de que la figura del amigo de su padre estaba más cerca de lo que pensaba. Eduardo, sin la capucha, sonreía, pero su sonrisa no era la de un aliado, era la de un maestro de marionetas. «Lo siento, Rosa», dijo con un tono helado. «Este es el final de tu historia». Marta dejó caer el dispositivo cuando lo escuchó. «¿Qué quieres decir?», preguntó, todavía aturdida. «¿Eduardo? ¿Has estado detrás de todo esto?». La revelación atraviesa su mente como un rayo. «No, no puede ser». Las palabras apenas podían salir de sus labios mientras el rompecabezas atormentaba su mente. Entonces, la mirada de Eduardo se volvió oscura. «Tu padre te dejó un legado, pero nunca pensé que fuera capaz de hacerlo tan fácil». «¿Qué legado?», preguntó Marta, observando cómo su madre se quedó inmóvil. Un silencio tenso envolvió la habitación. «¿Qué has hecho?». La pregunta se quedó en el aire. «Él estaba en deuda, Marta, pero tú eres quien puede saldarla o destruirla completamente», explicó Eduardo, moviendo las manos como si controlara el destino. «Siempre lo ha sido. Tu madre solo fue un estorbo». La traición se instaló en su corazón como un puñal. ¿Tú querías usarme?» El dolor la llenaba como un veneno. De repente el ruido estalló de nuevo. La mafia, sintiendo la inestabilidad, empezó a entrar. Gritos, golpes y disparos llenaron la sala. Marta sintió que el caos alcanzaba su punto máximo. «¡Salgan ahora!», Andrés gritó mientras intentaba buscar una salida, pero algo se atascó en su mente. Miró a su madre, luego a Eduardo. «No, no puedo». Eduardo retrocedió un paso y sonrió.
Esto es solo el principio, Marta. La familia envuelta en secretos tiene fábulas que contar, y tú eres la protagonista. Marta sintió una ola de ira y dolor. «¡Baja el arma!», gritó, mientras un destello se reflejaba en sus ojos. «No me harás hacer lo que quieras». «Nadie». Pero entonces una explosión más fuerte resonó en el edificio. Todo a su alrededor se sacudió. Los hombres de la mafia comenzaron a gritar y a buscar refugio. Y en medio de todo eso, Eduardo dio un paso hacia atrás. Su cara palideció cuando un comprensivo grito resonó a través del pasillo. «Marta, es un engaño». Era Sofía. Corría a través de la nube de polvo y humo. Su rostro estaba demacrado, lleno de desesperación. «Tienes que salir de aquí. No le creas. Todo ha sido un plan. Eduardo está involucrado en lo peor». Las palabras de Sofía penetraron en la confusión de Marta como un rayo. «¿Qué dices? ¿Qué plan?», demanded Marta. La incredulidad retumbaba en su voz. La mirada de Sofía se agachó. «Él planeó todo desde el principio. Hay algo más. Mamá no es quien crees». La habitación se llenó de silencio. Todo se detuvo. «¿Qué?». La mirada de Marta se volvió atónita. Su mundo estaba a punto de desmoronarse nuevamente. ¿Qué quería decir con eso? La adrenalina la había mantenido alerta, pero la desconfianza ahora la penetraba más que nunca. ¿Qué más se esconde detrás de todo esto? La respuesta se sentía como un grito en su pecho, sin importar la amenaza que acechaba cada vez más cerca. El caos estalló a su alrededor. La chispa de la verdad brillaba como un faro, llevándola a una revelación que cambiaría las reglas del juego para todos. Marta estaba en medio del caos, su corazón latiendo con desesperación. Los gritos llenaban la habitación. El polvo del último estallido nubló aún más sus sentidos. Cuando Sofía apareció, con lágrimas en los ojos, todo a su alrededor pareció ralentizarse. «Marta, corre, esto es un engaño». La voz de su hermana era un rayo de esperanza en medio de la tormenta. «¿Qué pasa, Sofía? ¿De qué hablas?». La confusión la envolvía, pero vio la verdad en los ojos de su hermano. «Eduardo, él está detrás de todo esto. Siempre estuvo planeando todo», le dijo Sofía, mientras el aire se volvía denso por la tensión. Al escuchar eso, el estómago de Marta se encogió. No puede ser. Él era amigo de papá. Pero ahí estaba, Eduardo, sonriendo en la sombra, como si todo fuera un juego. «Tu padre nunca fue quien pensaste, Marta», dijo, acercándose con un aire de superioridad que la revolvía por dentro. «Él te dejó un legado y está a punto de cobrarlo». En ese instante, la ira acumulada dentro de Marta estalló. «¡Basta! No puedo seguir con esto. No seré parte de tu juego». Los ecos de su grito reverberaron en la sala. Llenos de desafío, el encapuchado que había estado sosteniéndola retrocedió ante el ímpetu de su determinación. Sofía, al notar la oportunidad, se interpuso entre Marta y Eduardo. «Vas a dejar que nos use. Tomemos el control de nuestra historia». Las palabras de su hermana resonaron, y con un impulso, Marta comprendió que era el momento de actuar. Con una mandíbula firme, dio un paso hacia adelante. «¿Qué quieres de nosotras?», preguntó, su voz temblando, pero fuerte. «Lo que tú ya sabes. Tu padre hizo tratos que comprometen a nuestra familia», explicó Eduardo, su tono envenenado. «Solo tienes que unirte a mí y su legado será tuyo». Pero Marta frunció el ceño y sacudió la cabeza. «No es así. No quiero nada que venga de traición». En una fracción de segundo, el ambiente estalló en gritos y disparos. Los hombres encapuchados comenzaron a retroceder. Sofía, sin pensarlo, activó el dispositivo de su madre. «Marta, hazlo ahora», gritó. La luz del aparato iluminó toda la estancia. El miedo se transformó en determinación, y mientras el caos aquí arremetía, la verdad se revelaba. Las imágenes registradas comenzaron a danzar frente a ellos.
Y Marta vio a su padre, serio y sumido en sus secretos. «No, papá, ¿qué hiciste?», exclamó, mientras recuerdos de su infancia llenaban el aire. Cada sonrisa y cada abrazo ahora destrozados por la realidad. La imagen se detuvo en un encuentro oscuro. «Eso es», murmuró horrorizada al darse cuenta de la profundidad de la traición. Mientras la revelación florecía, los hombres de la mafia comenzaron a vacilar. Algunos retrocedieron, la traición en los rostros. Eduardo había perdido su control. «Bájenle, atrápenla», gritó, pero Marta, en un momento de claridad, atrapó la mirada de su hermana. «Debemos irnos, ahora». Y en un acto de valentía, Marta tomó la mano de Sofía. El dispositivo era su salvavidas. Sin mirar atrás, corrieron hacia la salida. La luz del día chorreaba por la puerta mientras el humo del caos quedaba atrás. Una vez fuera, la libertad era un susurro de esperanza. «¿Estamos a salvo?», preguntó Sofía, su respiración entrecortada. Pero Marta sabía que la lucha apenas comenzaba. Desde lejos, la sirena de una ambulancia resonaba. Sabían que aún había más por descubrir. El legado de su padre no estaba destruido, solo se había transformado. «No dejaré que esto termine aquí. Necesito saber la verdad completa». Con la determinación renovada, se dieron un abrazo. Era el comienzo de algo nuevo, un camino lleno de decisiones y descubrimientos. «No estoy sola en esto», pensó Marta, mirando a su hermana. «Y nadie podrá detenernos». Pero mientras se alejaban del edificio, la sombra de Eduardo se cernía detrás de ellas. Y así, el futuro se convirtió en un abismo de posibilidades. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren esta historia. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Cómo crees que enfrentarán la próxima batalla? Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Esto es solo el comienzo. No esperes ni un segundo más para compartir.